Escucha este dato. En 2018, en España, murieron 1.900 personas por gripe, 5.800 por tumores malignos de próstata, 7.800 por enfermedades de riñón, más de 10.000 por neumonía, 15.000 por Alzheimer, 19.000 por insuficiencia cardíaca, más de 26.000 por enfermedades cerebrovasculares. Muertes por el coronavirus en todo el mundo hasta el momento, 5.000. No digo que no tengamos un problema grave, no digo que bajemos la guardia, pero sí digo que no perdamos la cabeza. Empecemos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido, muchas gracias por estar ahí, otra vez aquí en APQ Radio, como siempre con la ayuda fundamental de Fran en el control. Y recuerda que te puedes poner en contacto conmigo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram soy Diego Barceló, y en Facebook y en YouTube me encuentras por Barceló y Asociados. El coronavirus lo ocupa todo y estamos en una crisis sanitaria con consecuencias económicas que, si bien siguen siendo muy difíciles de cuantificar, ya tenemos información suficiente como para saber que no son menospreciables. Antes de entrar en el tema particular económico, a mí se me ocurren algunas reflexiones. La primera es la del liderazgo. Cuando nosotros votamos y elegimos un presidente, muchos piensan en si el candidato habla bien, habla mal, si tal propuesta, tal otra. Hay gente que comete la ingenuidad de leer los programas electorales. Pero la cualidad más importante nunca entra en la discusión y en los cálculos normalmente de nadie, y es la capacidad de liderazgo. Es difícil de explicar exactamente a qué me refiero, pero se me ocurre el siguiente ejemplo. Uno de los, creo que es el primer libro de estrategia militar escrito por von Clausewitz. En las primeras páginas define cuáles son las características del general exitoso. Y la primera que nombra es el golpe de vista, es decir, la capacidad de entrar al campo de batalla y darse cuenta qué es lo que se necesita para ganar. Evidentemente, esa capacidad de golpe de vista, que se podemos llamar intuición, perspicacia, no se aprende en la escuela ni en la universidad, no hay cursos online, pero sí se puede entrenar de alguna manera, más allá de las cualidades naturales que cada uno tenga, pero se puede entrenar a través del ejercicio del mando. Por eso es muy importante que un presidente, antes de ser presidente, haya hecho algo relevante, haya aprendido a tomar decisiones, sea en una gran empresa, sea en un ministerio, sea como presidente de comunidad autónoma, o incluso como alcalde de una ciudad grande, o como general del ejército, posiciones en las que sea necesario tomar decisiones y que se aprenda. Porque es inexorable que en todo periodo presidencial aparecen momentos muy difíciles, como el actual, en el que todas las decisiones se van pasando al nivel superior y todo converge en el presidente. El estrés que tiene que tener en este momento Pedro Sánchez realmente no me lo puedo ni imaginar, y desde un punto de vista humano lo comprendo, pero desde un punto de vista político nos damos cuenta de cuántas falencias tiene ahora nuestro liderazgo. Y es el coste de haber, sí, la temeridad de presentarse
para ser presidente nada menos que de España, sin tener experiencia profesional relevante, ni experiencia de vida tampoco, por una cuestión de juventud. La juventud en política no es algo ponderable. Puede ser algo bueno en el deporte o en otros ámbitos, pero en la política y en la medicina yo creo que lo mejor es la gente experta. Siempre recuerdo este dato. Konrad Adenauer, el padre del milagro económico alemán, comenzó a ser canciller en Alemania con 67 años. Pero las cosas son como son. Y la misma persona que hace 5 días no prohibió las manifestaciones en todo el país con motivo del 8 de marzo, hoy, 5 días después, dice que va a hacer todo lo necesario para preservar la salud de la población. La misma persona, hoy presidente, que hace 6 años hablaba de espectáculo de incompetencia, descoordinación y desgobierno por la crisis del ébola, que se saldó con un contagio y ninguna víctima, esa misma persona, hoy presidente, pide unidad, confianza, etc. Incluso en la comparecencia que acaba de hacer para anunciar el estado de alarma, habla del Consejo de los Expertos, que despreció hace 5 días, cuando ya se conocía públicamente que había cientos de casos de coronavirus en toda España, y él como presidente tendría información de que habría más, y sin embargo no se impidió. La misma persona, hoy vicepresidente, que hace 6 años decía que el caso del ébola es una muestra del coste que tienen los recortes y de la incompetencia del gobierno, hay responsables y que den la cara, esa misma persona hoy está en cuarentena porque su pareja, a la cual le deseo la más pronta y mejor recuperación, cometió la irresponsabilidad, la temeridad de encabezar manifestaciones. Insisto, cuando sabían que había cientos de casos. Ese es el liderazgo político con el que nos toca enfrentar esta situación. Por eso en realidad estamos solos. Quiero decir, no esperemos que el gobierno vaya a solucionar ningún problema. Esto lo vamos a solucionar entre nosotros, los ciudadanos, evidentemente, primero y fundamentalmente con los médicos. Hay una segunda reflexión que esto ha demostrado las debilidades de la organización territorial de España, con 5 niveles de gobierno: ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central y Unión Europea, y la consecuente descoordinación. El martes pasado, el presidente Barbón, según informa Vicente Montes en La Nueva España, tuvo el buen criterio de querer cerrar los colegios, pero el Ministerio de Salud de la Nación le dijo que no. Unos días después tenemos los colegios cerrados. Y esto, además de la descoordinación que promueven las comunidades autónomas, cada una llevando la guerra por su cuenta, me hace pensar si otra vez tenemos un presidente socialista que teme revelar a la población la gravedad de la situación para no crear en su criterio alarmismo, como si nosotros fuésemos niños. ¿Recuerdas a ZP cuando decía que el pesimismo no crea puestos de trabajo y negaba la crisis económica? Pues aquí estamos en una situación similar. Hoy Pedro Sánchez
acaba de decir que la semana que viene podría haber 10.000 casos. ¿Por qué dice esa cifra? Porque si tú pones, que es lo que yo hice, los datos día por día de contagiados en España, en Italia, en Francia y en Alemania, y pones en el día 1 el momento en que cada uno de estos 4 países tenía alrededor de 60 contagiados, ves que a Italia, el día 20 tenía esos 10.000, un poquito más de 10.000 contagiados. Y esa es la expectativa de Sánchez. Pero la realidad para España es peor, porque de estos 4 países es el que lleva la peor evolución. No puedo afirmar que es algo completamente es algo que se debe completamente a la ineptitud del gobierno, a la pasividad del gobierno, a lo mejor es mala suerte, descoordinación, no lo puedo afirmar. Lo que sí sé es que si uno compara día por día, ve que los datos en España de contagios van más. Insisto, en el día 1 Italia 61 contagiados, el día 1 para Italia es el 21 de febrero y el día 1 para España es el 1 de marzo que tenía 66. El día 12, que fue ayer, Italia tenía 2.500 y España más de 3.100. Pero hoy, con los datos que el día no terminó, vamos con España más de 4.300 e Italia 3.100. Por lo tanto, la semana que viene, que si siguiéramos el ritmo de Italia tendría que ser 10.000, ojalá llegáramos a 10.000, porque siguiendo la tendencia actual podríamos llegar a 13.000. Y la última reflexión, o una de las últimas reflexiones también es que la pregunta, ¿te imaginas cuál sería la actual situación si el PSOE y Podemos estuvieran en la oposición? Yo no tengo dudas de que a todos los problemas que estamos teniendo habría que sumar la agitación en la calle, porque el PSOE es el mismo partido que cuando Vox sacó unos diputados en Andalucía, que ni siquiera forma parte del gobierno, rodeó el Congreso porque no le gustaron los resultados. Imagínate. La buena noticia es que nos tenemos a nosotros. Los españoles nos tenemos a nosotros mismos. Y somos un gran país. Y esto lo vamos a solucionar. Y hay grandes ejemplos que, por supuesto, están pasando inadvertidos, pero a mí me gusta resaltarlos, de los empresarios a los que siempre se critica y a los que este gobierno considera ricos explotadores. Por ejemplo, el empresario Enrique Sarasola de Roommate Hotels ha puesto 2 hoteles a disposición de la Comunidad de Madrid para utilizarlos como hospital. El empresario Abel Matutes Prats ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid el Gran Hotel Colón durante el tiempo que sea necesario. La cadena de gimnasios GoFit ha cerrado todos sus gimnasios de España por tiempo indeterminado. Esos son ejemplos y eso es lo que me hace ser optimista. Esto lo vamos a sacar adelante entre nosotros porque los políticos y el liderazgo político está a su nivel. El Cisne Negro es un libro, ahora habrás oído hablar mucho de Cisne Negro y a lo mejor te preguntas qué es. El Cisne Negro es el título de un libro de un autor de origen libanés, Nassim Taleb, que trata de los eventos imposibles de anticipar, pero que tienen un gran impacto. Entonces, todo lo que sabemos de estos cisnes negros es que en algún momento ocurren. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, ni dónde, ni cuánto.
Pero todo gestor prudente, sea de un banco, sea de una empresa, mucho más de un gobierno, tiene que siempre tener en mente la posibilidad de un cisne negro. Eso no significa que haya que vivir atemorizado como si fuese una situación prebélica. Es trasladar al ámbito de las finanzas una actitud de prevención que la mayoría de la gente tiene respecto a su salud. Ahora, bueno, y normalmente la gente que atiende a su salud se lava las manos, se abriga si hace frío, no come muchas grasas, hace algo de ejercicio, etc. Tú no sabes qué enfermedad puedes tener. A lo mejor no te enfermas en tu vida, pero sabes que hay gente que se enferma y que es algo que te puede pasar. Entonces trata de estar lo mejor posible. En el caso de un gobierno, este principio de prudencia significa simplemente no pensar que todo va a ir siempre bien. Entonces, si uno tiene claro que es imposible que todo vaya siempre bien, naturalmente va a contener un poco el gasto. Entonces, si tú contienes un poco el gasto, vas a tener un déficit menor o incluso lo vas a eliminar al déficit, de manera tal que la deuda no crezca o crezca poco, lo menos posible. Entonces, el día que ocurra un cisne negro, tú vas a estar en condiciones de poder responder mejor. Tampoco es algo, digamos, no estoy inventando el agua caliente. Todos o la gran parte de la gente, el que puede, tiene algunos, aunque sean pequeños o grandes ahorros, simplemente por una cuestión de precaución, porque para por si, como decía una persona cuando yo vendía seguros, para por si acaso. La realidad, y aquí es otra vez una muestra de la debilidad de nuestro liderazgo político, es que Pedro Sánchez y sus ministras Montero y Calviño actuaron como si desconocieran la posibilidad de un cisne negro. Aún sabiendo que la deuda pública es de poco menos del 100% del PIB, cuando España tiene el compromiso, entre comillas, de que la deuda pública no supere el 60% y estamos prácticamente en el 100%, en los 3 primeros trimestres del año pasado, porque los datos del último trimestre todavía no se publicaron, este trío, Sánchez, Montero, Calviño, aumentó el gasto un 5,5%. Por supuesto que el gasto aumentó más rápido que la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales. Por lo tanto, incrementaron el déficit y la deuda pública por encima de lo que estaba previsto. Pero el caso es aún peor, porque Sánchez, Montero y Calviño, en el 2019, a principio de año, cuando el objetivo de déficit pautado con Bruselas era el 1,3% del PIB, decidieron darse un margen y negociaron un límite del 2%. Esas décimas, tú dices, bueno, ¿qué importancia hay? 1, 3, 2. Esas diferencias son 9.000 millones de deuda pública. Pero a falta de confirmación oficial, para poner las cosas todavía peor, lo más probable es que ni siquiera hayan cumplido esa meta ampliada de 2 puntos del PIB y hayan tenido más déficit. Por algo tardan en difundir los datos. Entonces, estamos en un contexto en el que las cuentas públicas están más débiles de lo que deberían por decisión política de Sánchez y la ejecución de Montero y Calviño. Y en ese contexto de debilidad de las cuentas públicas, ya la debilidad es estructural, porque si tenemos prácticamente el 100% del PIB de deuda, ya es una situación delicada. Pero digamos, más delicada la hace el aumento del déficit respecto de lo previsto. En ese contexto aparece el cisne negro. Y como las desgracias nunca vienen solas, la guerra de precios, la guerra entre Arabia Saudí y Rusia por el precio del petróleo, que para España es beneficioso que haya caído muchísimo el precio del petróleo, pero mientras tanto está significando una inestabilidad financiera muy importante. Lo que quiero que sepas, el gobierno supuso que todo iba a ir siempre bien
y decidió gastarse por adelantado y sin ninguna necesidad el margen que ahora necesita por la irrupción del cisne negro. Para que te des una idea, es como si un bombero se gasta el agua en regar jardines como si nunca más fuera a haber incendios. Entonces, ¿cómo va a terminar este asunto? Muy fácil. Con más paro, más déficit y más deuda, pese a los mayores impuestos que ya nos cobran y que nos quieren cobrar. Y el coronavirus va a ser, como ya vengo diciendo desde hace varios programas, la excusa perfecta. Pero cualquiera sea el daño económico que esto va a provocar, el impacto negativo está amplificado por la decisión política de Pedro Sánchez y la ejecución de Montero y Calviño y su actitud irresponsable y temeraria de gestionar las cuentas públicas con el candor de un niño. No es casualidad, porque todos estos datos para el gran público son, digamos, algo, la gente no está comentando en los bares las cuentas públicas, pero la gente que lo tiene que saber lo sabe, y por eso el bono del Tesoro español es el cuarto menos valorado de toda Europa. Solo peor que nosotros están Grecia, Italia y Chipre. A mí lo que me llama la atención es que esa política fiscal irresponsable y temeraria la hacen, en sus palabras, para recuperar los derechos de los ciudadanos, para no dejar a nadie atrás. Pero en realidad lo que vemos es que esa actitud termina generando una economía más débil que no va a poder proveer los empleos que se necesitan. Y entonces, esa misma actitud temeraria e irresponsable de Sánchez, Calviño y Montero está negando a los españoles un derecho fundamental que se deriva de unas finanzas públicas sólidas, que es el derecho a la estabilidad económica. Es un derecho del que nadie habla, pero que es el más importante para que la gente tenga la oportunidad de mejorar su vida. Y antes de venir me encontré con una noticia de último momento, que es un paquete de medidas que anunció Alemania para combatir la crisis. ¿Tú te acuerdas cuando tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias criticaron y se opusieron a todo el proceso de reducción del déficit público durante el gobierno de Rajoy? Rajoy fue el único presidente que recortó el gasto público. En la historia, en los últimos 40 años, el único que recortó el gasto público fue Rajoy. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad, son los datos. Lo hizo permanentemente con la oposición de socialistas y comunistas. Ahora, cuando los socialistas y comunistas están en el poder, como te acabo de explicar, tienen más déficit del que podrían tener. Mientras tanto, se la pasaron criticando siempre a Angela Merkel, austericida, le decían, y por fomentar las políticas de austeridad en toda Europa, que nos están ahogando el crecimiento, que no permite generar puestos de trabajo, que quiere Alemania, que nos quiere asfixiar los países del sur, y toda una serie de estupideces que no tengo dudas que las tienes muy presentes. Alemania, entre 2014 y 2019, acumuló un superávit, es decir, el Estado alemán gastó menos de lo que ingresó y acumuló un resultado positivo de 235.000 millones de euros, una cantidad impresionante, 235.000 millones de euros. La deuda pública bajó en 200.000 millones entre 2014 y 2019. España, ¿qué hizo en los mismos años? Exactamente lo contrario. Acumuló un déficit de 260.000 millones y la deuda pública aumentó en unos 160.000 millones. Y ahora
una vez más, viene el cisne negro. ¿Y qué pasó? Que resulta que los austericidas, los que no se preocupaban por la gente, los desalmados, los que querían perjudicar a los países del sur, etcétera, 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 ahora tienen un arsenal lleno para combatir al coronavirus. Y el propio ministro alemán hoy habló de que estaban utilizando un bazooka contra la crisis. El Banco Público Alemán va a dar crédito ilimitado a todas las empresas alemanas del turismo, de la industria, de los servicios, a todo lo que necesiten, porque tienen las manos llenas de dinero de lo que acumularon en los años de bonanza. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno español? Claro, ahora al gobierno español le falta el dinero que se gastó por anticipado y sin necesidad. Entonces, la medida estrella que se ha anunciado hasta ahora es que va a permitir el diferimiento por 6 meses de las deudas tributarias, pero solo para las pymes, como si las grandes empresas no importaran. Y entonces, ellos dicen que va a inyectar 14.000 millones de euros en la economía. No va a inyectar nada. Eso va a dejar de quitar, que es otra cosa. Y el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, la verdad que da la risa, hasta ahora han anunciado línea de crédito de 400 millones de euros. 400 frente al crédito ilimitado del Banco Público Alemán. La diferencia entre los progresistas que dicen defender a la gente, recuperar los derechos de los ciudadanos, que nadie se quede atrás, y los austericidas. ¿Entiendes por qué es importante tener las cuentas públicas en orden? ¿Entiendes por qué los demagogos que gastan por anticipado de lo que no tienen están perjudicando el bienestar de la gente y atentan fundamentalmente contra los más débiles? El fondo de contingencia, dice Pedro Sánchez, que va a poner 1.000 millones de euros. Pues da la risa, hombre. Te doy un solo dato. Cada mes se necesitan 10.000 millones de euros para pagar las pensiones. Y por si no fuera, como si todo esto no fuera poco, se reserva la posibilidad de fijar precios máximos para medicamentos y material sanitario, con lo que terminaría de complicar las cosas en lugar de solucionarlas. Y las comunidades autónomas, que hasta hace poco le negaban la devolución de 2.500 millones de euros que el gobierno central les debía por el IVA, ahora súbitamente aparece el dinero y se lo van a dar para reforzar los servicios sanitarios. Entonces esto lo ponen como un paquete que en realidad es completamente insuficiente, pero es lo que puede hacer para no descuadrar por completo las cuentas públicas. Ahora, todo lo que haga de más lo va a hacer con más deuda y va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuanto se resiente el crecimiento de la economía y aumente la deuda y el déficit, y otra vez tengamos que estar en el procedimiento de déficit excesivo, la economía va a ser todavía más débil porque la prima de riesgo va a seguir subiendo, etc. Entonces, la conclusión es la siguiente. La macroeconomía tiene sus normas y siempre digo que es como un arroyito que baja por la montaña. Tú le puedes poner piedras, lo que sea, pero el agua va a seguir bajando, bajando, bajando y llega a un punto que rebalsa. Y rebalsó y entonces nos encuentra esta crisis con un liderazgo político débil, por llamarlo de algún modo, con un modelo territorial mejorable, porque se ha demostrado una gran descoordinación, con unas finanzas públicas debilitadas sin necesidad. Es como un boxeador que sale a pelear después de haber corrido 5 kilómetros antes de la pelea. Hombre, a lo mejor va a poder pelear, pero va a estar innecesariamente cansado. Vale, así salimos al ring.
y con los austericidas salvajes, inhumanos alemanes, con el arsenal lleno, listos para enfrentar al coronavirus. Insisto, la buena noticia es que nos tenemos a nosotros mismos.